Por favor, ingeniero, ¿está bien el micrófono? Aquí. Regularmente es el proyectista quien tiene toda la responsabilidad, la mayor culpa de las deficiencias del expediente técnico. Pero como bien han indicado, a veces tenemos que hacer introspección para saber qué tipo de profesional es el que estamos contratando para la elaboración del expediente técnico. El día de hoy vamos a aterrizar sobre las consideraciones que debemos tener para la elaboración del expediente técnico. Sin embargo, primero es necesario aterrizar sobre la definición de lo que es un proyecto y cuándo es que yo debo de utilizar la denominación de expediente técnico, porque no todo proyecto de inversión o no todo tipo de inversión tiene como documento técnico un expediente técnico. Lo que nos precisa la directiva es la definición de obra pública. Mientras que la directiva del INVIERTE-P nos precisa una definición de lo que es un expediente técnico. Nos indica que un expediente técnico se elabora cuando la inversión comprende por lo menos un componente que sea obra. Entonces, si es que yo tengo un componente que es obra, mi documento técnico sí se va a llamar expediente técnico. Pero si tengo una inversión que es adquisición de terrenos o optimización de línea amarilla, ¿verdad? Equipos misionales, donde no tengo nada que tenga que ver con una obra, ¿le deberíamos llamar expediente técnico? Pues no, ¿verdad? O los proyectos sociales, productivos que bastante se ejecutan acá en la región, pues tampoco deberían de tener esa denominación. Sin embargo, aún se sigue creyendo que la directiva 017, que es para ejecutar obras, rige también sobre la ejecución administrativa o la ejecución propiamente de la gestión de un proyecto productivo o social. Lo cual no hay cabida en eso. ¿Ya? Ahora, referente a qué podría considerar, qué podría tener en cuenta para determinar si mi inversión es o no es obra. ¿Corresponde o no corresponde elaborar un expediente técnico? Sería lo más fácil agruparlo por el tipo de factor productivo. Pues tenemos factores productivos que son infraestructura, equipo, mobiliario, vehículos, terrenos intangibles. Una inversión como tal puede tener entregables que son infraestructura. Un componente, llamémosle que es infraestructura, se manejaría con su propio expediente técnico, y otro componente totalmente independiente que sería una inversión, que sería por ejemplo un equipamiento o una capacitación. Regularmente esto se puede ver en los proyectos de seguridad ciudadana, donde tal vez netamente lo que es tu equipamiento es compra de cámaras de videovigilancia, tal vez compra de camionetas para el serenazgo, y tienes que construir un pequeño salón o un pequeño ambiente para que se guarde estos equipos. Si yo lo junto todo en un solo documento técnico, es obvio que sí va a denominarse como una obra. Voy a tener que elaborar un expediente técnico. Y por ende, si lo quiero ejecutar por ADS, regirme a lo que es la directiva. Sin embargo, si yo tengo a bien tener dos documentos técnicos independientes, uno que solo es para la infraestructura, que tal vez, no sé, me costará 2 millones, y otro documento independiente que me puede costar 9 millones de soles, lo manejo con un documento técnico totalmente independiente, no los junto, pues tendría solo una obra de 2 millones y lo demás lo ejecutaría a mi modo, solo bajo lineamiento del INVIERTE-P. A no ser que tu entidad tenga una directiva para ejecutar proyectos no estructurales, intangibles, ¿verdad? Entonces, a veces nos queremos complicar. Luego, aterrizando ahora lo que sí ya corresponde a lo que es el expediente técnico. Si bien es cierto, sabemos que la directiva no regula lo que es la elaboración de expedientes técnicos, pero te da ciertos entregables que uno debe tener en cuenta al momento de elaborar el expediente técnico. Y podemos establecer o definir un flujo regular, convencional, que se suele dar.
Como por ejemplo esto de acá. Uno cuando procede a elaborar el expediente técnico, tienes a la persona que lo elabora y tienes a la persona que controla esa elaboración, que supervisa la elaboración del expediente técnico. Tenemos estudios, cálculos que hacer y acá es donde entra a tallar el tema del anexo 6, ya de manera, llamémosle preliminar, porque el anexo 6 que me indica los permisos y licencias que debo tener. Pero los permisos y licencias obligatorios son solo para la administración directa. No, son permisos y licencias que independientemente de la modalidad de la ejecución de la obra, yo ya las debo de tener. Tal vez un permiso de lana, tal vez la obtención del CIRA, ¿verdad? Tal vez una factibilidad de quien te da la energía eléctrica acá. Entonces, no es ajeno a la modalidad de ejecución. Luego de tener ello, un flujo regular debería ser, primero empiezo por el plano y para el plano tengo que validar primeramente el alcance, que es donde a veces la mayoría de proyectistas fallan. Como por ejemplo lo que decía hace rato el colega, ¿no? El ingeniero. Proyecto, contratar o tener una maquinaria, una excavadora, un tractor, oruga, y no entra porque no hay acceso. O porque tal vez me olvidé de hacer las actividades o las partidas para habilitar los accesos y llegar al canal, llegar al regadío, llegar a la zona donde tengo que ejecutar la obra. Todo porque no definí correctamente el alcance del proyecto. Y hay metodologías, hay herramientas, ¿no? Como la EDT, la cual yo, por ejemplo, en la universidad a mis alumnos desde ya les enseño cómo formular correctamente una EDT. Luego, ¿qué más tengo? Tengo que entrevistarme pues con los usuarios, con el beneficiario. Yo no soy una isla. Tengo que ir a la comunidad, a la localidad, cuál es su necesidad. Tal vez no puedo satisfacerlas todas, pero por lo menos ya tengo el primer acercamiento con ellos. Y generar actas de acuerdos o reuniones y con eso ya voy validando el plano. Posteriormente tengo la elaboración del presupuesto de obra, tengo el cronograma y para esto vamos a tratar un poco más adelante y centrarnos en lo que es la elaboración del presupuesto de obra. Una vez que ya tengo todo esto generado, compatibilizo todo, tengo la revisión por parte del supervisor que va a estarme controlando y genero pues la resolución que apruebe el expediente técnico. Sin embargo, acá hay un punto que podemos optimizar, como lo que es, por ejemplo, las revisiones paralelas del expediente técnico, porque muchas entidades lo que uno espera es, termino yo como proyectista hacer el expediente técnico y recién te lo doy a ti, supervisor. En elaborarlo me demoré, pues no sé, 3 meses. Y tú, supervisor, te demoras 1 mes en revisarlo y me lo rebotas y me lo rechazas con las observaciones del caso. ¿Por qué? Porque si es que yo te digo, oye, revísamelo en paralelo, te dicen no. ¿Para qué te lo voy a revisar si ni siquiera has acabado? Mejor que llegue completo. O lo otro es cómo voy a justificar que estoy haciendo mi trabajo. Termina nomás y me lo entregas cuando ya esté todo listo. Cuando hay formas y maneras de poder optimizar esta revisión. Con minutos de revisión, minutos de reunión, algo que evidencie efectivamente que tú como supervisor estás haciendo el control de la obra, o perdón, el control de la elaboración del expediente técnico. Entonces, hay maneras de poder optimizar esto, pero eso ya es parte de la gestión netamente de cada entidad. Que tal vez te lo puede regular una norma, pues genial. Si así se puede implementar la propuesta de mejora para establecer revisiones paralelas, para que de 6 meses que se demoren a elaborar el expediente, tal vez te puedas demorar 4 o 3, pues genial. Es cuestión de debate y de que lo podamos implementar. Referente a esto tenemos también orientado a lo que es el presupuesto, esta guía general de identificación, donde nos da un alcance ¿de qué? Nos da un alcance de ciertas definiciones de lo que podría ser un costo directo y los otros costos de inversión. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a estructurar el presupuesto de nuestra inversión, ¿verdad? Tenemos costo directo, costo indirecto y otros costos de inversión. ¿Y qué puede ir en el costo indirecto? Porque el costo directo ya sabemos, ¿verdad?
En el costo indirecto, ¿qué nos dice esta guía del invierte? Nos dice que dentro del costo indirecto involucra gastos generales, utilidad e IGB. La administración directa no tiene el IGB en ese punto. La administración directa no tiene la utilidad en ese punto. Por lo tanto, lo que a mí solo me correspondería entender para administración directa, que sería un costo indirecto en el marco normativo del Invierte P, sería gastos generales. ¿Y dónde entran los gastos de supervisión? ¿Dónde entran los gastos de liquidación, los gastos de gestión? Entra en este punto de acá, que le llamamos otros costos de inversión. ¿Qué es otros costos de inversión? Gestión de proyecto, expediente técnico, documento equivalente, supervisión, liquidación. Es importante tener en cuenta este concepto porque nos vamos a luego aterrizarlo no solo en la elaboración del expediente técnico, sino hasta la liquidación de la obra, no la liquidación del proyecto. Entonces, ¿cómo se debe estructurar esto? Antes, cuando elaborábamos los expedientes técnicos regularmente por AD, no teníamos una estructura como tal, que está acá, por ejemplo. Teníamos costo directo, gastos generales, gasto de supervisión y te mandaba acá. Presupuesto total del proyecto, o de la obra, o de la inversión. Sin embargo, ahora es importante definir lo que es el presupuesto de la obra. Porque cuando ustedes leen la directiva les indica que el presupuesto de la obra, qué es lo que abarca el presupuesto de la obra, que tienes que, en función al presupuesto de la obra, generar tu adicional, establecer tus incidencias, en función al presupuesto de la obra, categoriza el tipo de la obra, ¿no? Pero, ¿qué vendría a ser el presupuesto de la obra? El presupuesto de la obra, aterrizando o haciendo la analogía referente a lo que es una obra por contrata, tenemos esto, tenemos solo costo directo y gastos generales, porque cuando tú hablas de costo de obra, presupuesto de obra, en una obra por contrata, tú licitas esto, tú no licitas todo junto. Por lo tanto, para nuestra administración directa, el presupuesto de la obra es el costo directo y el gasto general. Sumas eso, tu presupuesto de obra. Que el presupuesto de obra acá es 7 millones y, por ejemplo, todo el presupuesto ya del proyecto es 11. ¿Qué categoría sería? ¿No? Sería categoría B, porque acá tiene 7 millones, presupuesto de la obra. Ya que todo lo demás sume 11, 12, 13, pues eso no define la categoría de la obra, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, es importante definir esto, que eso es el presupuesto de la obra. ¿El residente de qué se hace cargo? Del presupuesto de la obra. ¿O el residente tiene acceso a los gastos de supervisión? No. ¿O el residente tiene acceso a los gastos de la elaboración del expediente técnico? No. Entonces, cuando la directiva dice que el residente liquida la obra, ¿qué es liquidar la obra? Por ejemplo, liquidar la obra es llegar hasta acá. Hasta acá, yo liquido esto. Yo presento un plan de abastecimiento ¿de qué? ¿De todo esto? ¿Hasta de lo que va a gastar el supervisor? No. De la obra, del costo directo y los gastos generales. Entonces yo liquido esto de acá. Pero acá tengo gastos de liquidación. ¿Eso lo voy a usar yo? ¿Lo voy a usar ¿lo voy a usar en la comisión de liquidación? No, porque esos gastos siguen quedando allí para que cuando ya se efectúe el cierre del proyecto, ya el equipo de liquidación pues se encargue ya de tomar esos gastos, ahí cobrarse su sueldo, generar lo que tengan que hacer y liquidar los otros gastos. Liquidar los gastos de supervisión, liquidar los gastos de gestión, los gastos de la elaboración del expediente técnico. Acá tengo gastos todavía incluso de gestión y organización que le llaman, ¿no? Gastos de estudios, control concurrente y todo esto. Hay entidades en Moquegua, por ejemplo, la gente que viene de Moquegua, sabe que hasta hay un presupuesto para pagar la difusión, le llaman, ¿no? Gastos de difusión. Que es justo para promocionar la obra, pagar a los periodistas que están promocionando la obra, ¿no? Y se llama gastos de difusión. Eso no tiene acceso el residente de la obra. Por lo tanto, vuelvo y repito, presupuesto de obra hasta acá.
Liquidar la obra es esto nada más, no es todo. Y otro punto importante que rescata la directiva es definir. Definir qué es una partida. Tengo estas definiciones, pero me define qué es una partida. Me define que una partida es una actividad o es un trabajo. Que si bien es cierto, ya en teoría lo sabemos, pero es importante recalcarlo. ¿Por qué? Porque cuando a veces uno genera un adicional, un famoso adicional por actualización de precios, ¿verdad? O no han hecho adicionales por actualización de precios. Sí, habrán hecho, ¿no? Adicional por actualización de precios, variación de costos, el nombre que le pongan. A veces, ¿qué suelen poner? Yo he visto, crean una partida de todo lo que ha incrementado y le ponen partida de actualización de costos. Ya, lo ponen el costo directo, 300.000 soles, 250.000, lo que dé. Y lo ponen el costo directo y lo valorizan. ¿Eso, bajo esta definición, estaría correcto? No, porque ¿cómo voy a poner una partida que se llama actualización de precios o de costos? Si no es una actividad, no es un trabajo. ¿O una partida de actualización de costos puede tener una especificación técnica? No. Es algo administrativo, no es un trabajo físicamente ejecutado en la obra, ¿verdad? Entonces, para eso me ayuda esta definición, para ordenarme, para no empezar a colocar partidas que yo creo por ahí y ya está. Ahora, el presupuesto vamos a aterrizar a lo que es la mano de obra. Dentro de la mano de obra hay puntos importantes que ya nos aclara y que no lo tenemos en otra norma. La ley de contrataciones, por ejemplo, públicas, no les indica o no define qué es un APU, por ejemplo, como sí me lo dice acá. ¿Qué me dice de la mano de obra? Los costos de mano de obra deben considerar beneficios sociales. Ya está. Debes pagarla en teoría de construcción civil o si es que tienes otra escala, pues ya aplicarás esa escala. Por ejemplo, en Puno no pagan régimen de construcción civil, pagan sus escalas particulares. ¿Por qué no pagan construcción civil? Desconozco. Su criterio, su costumbre, pero no lo hace. Tacna sí paga construcción civil. Cusco creo que también paga construcción civil. Moquegua paga construcción civil. Arequipa paga construcción civil. Puno no lo hace. El rendimiento. El rendimiento del personal para ejecutar un trabajo es muy variable y debe reunir condiciones mínimas: ubicación, género, edad, capacidad física. Ya formaliza una definición que nosotros sabíamos de manera intrínseca. Y al formalizar esto, ¿qué beneficio nos da? O sea, ya reconocemos que el rendimiento no es igual en cada ciudad, no es igual en cada localidad, lo que mencionaban los colegas. Yo no puedo traer rendimientos de Lima aterrizados a Cusco, a la realidad de acá. Entonces, al yo reconocer que es muy variable, yo ya tengo incluso hasta la potestad de poder generar mis modificaciones apelando a esto. Yo puedo generar incluso hasta un adicional por el famoso bajo rendimiento, porque yo entidad, yo hago la obra. ¿O ustedes han visto un adicional de bajo rendimiento en contratas? No, pues no hay, ¿sí o no? Tengo un cliente que está ejecutando en Pro Lima. Administración directa, porque dejó la obra así a medias y él la están terminando de hacer. La refacción de fachadas en el centro histórico de Lima. Me dice, Steven, según el rendimiento, me dice que la gente debe de colocarme de las fachadas, ¿no? Creo que son unos ladrillos especiales, 10 metros cuadrados al día. Pero de verdad, pues la gente hace 3, 4, 2, dependiendo, incluso dependiendo de la altura de la fachada de la casa. Y acá, como en esta entidad Pro Lima, nunca han hecho administración directa y si le han hecho así proyectos pequeñitos, esta obra es de más de 50 millones. Iniciada en este año, a la prepo, antes de que Porky salga a postular. Ahora, ¿cómo puedo justificarlo? ¿Se puede? Yo nunca trabajé en AD, siempre trabajé en contratas, como casi todo mi equipo. ¿Cómo se hace? Y aterrizamos a este concepto.
¿Qué más? El régimen, bueno, ya como ven es construcción civil. Entonces, cuando nosotros vamos a elaborar el análisis de precios unitarios, pues no tomemos de referencia a Capeco, pero ¿qué data tomo? Casi al finalizar vamos a ver una estrategia técnica para empezar a generar nosotros mismos, retroalimentarnos con nuestros análisis de precios unitarios. El presupuesto de materiales, lo propio. ¿Qué me precisa acá? Me precisa que en concordancia con los precios de mercado del ámbito de la entidad. ¿Qué sucede? Que va a ser el presupuesto del expediente técnico o de la obra. Piden cotizaciones, ¿verdad? Ya, pido cotizaciones de ladrillo. Voy a la ferretería 1, 2 y 3 y tengo mi promedio. No sé, 1.200 soles el millar de ladrillo, 18 huecos. Ejecutas la obra y ¿a cuánto te lo compra logística? 1.300, 1.500, 2.000 soles. ¿Está mal? Está mal tal vez el que hizo el expediente técnico, el que cotizó de esa manera. Porque es obvio que cuando tú vas por la ferretería y tú le dices, oye, cotízame el ladrillo, el empresario va a creer que le vas a comprar para el contado, ¿verdad? Pero el que le vende pues a la entidad pública tiene que asumir más riesgos, que te demoras 30, 40 días en pagarle, que si es un proceso tienes que dejar la carta fianza, el riesgo de las observaciones, el riesgo de que no me pagues, si es cambio de gestión me cobran más, llega fin de año nadie me quiere atender, pero no. ¿De dónde saca precios el proyectista? De la ferretería de acá. Del proveedor que nunca le ha vendido al gobierno regional. Del proveedor que nunca le ha vendido a Megantoni. Del que nunca le ha vendido a Pichari. De ese sacan el precio. ¿Estará bien? No, pues. No, pero que ingeniero puede estar sobrevalorado. ¿Qué nos dice acá? Del ámbito del mercado de la entidad a cargo de su ejecución. Cotízale pues proveedores que le venden, pues. Ya, más coloquialmente, cotízale a los proveedores de la gestión. Ya, no quieres cotizar a los proveedores de la gestión, saca un reporte del área de abastecimiento. Maneja tu data y pone esos precios de los últimos 2, 3 meses, un mes. Para que tengas un presupuesto más real, más aterrizado a la realidad. Presupuesto para los equipos y las maquinarias. Lo propio. Coticen a gente que le alquila a la municipalidad, que le alquila al gobierno regional, que da factura. Y también nos indica un tema de costos de operación de maquinaria, que ¿de dónde lo han extraído el concepto? Lo han extraído de acá, ¿no? De un manual del mismo Ministerio de Vivienda. Sin embargo, acá hay algo importante que precisar, que también nos aclara qué es lo que yo puedo considerar como gastos operativos o gastos de operación. Y dentro de estos conceptos yo tengo que los costos de operación es combustible, lubricante, grasas, filtros. ¿Le puedo comprar una llanta? Sí. ¿Puedo comprarle combustible? Sí. ¿Se le malogró el filtro? ¿Puedo comprarlo? Sí. Lo considero en el presupuesto del obra y lo compro. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, en una municipalidad de Moquegua? Viene Sonafil, inspecciona la maquinaria, inspecciona los equipos y la maquinaria no tenía el seguro TREC, maquinaria de la municipalidad. Para levantar la observación, ¿qué dicen? No, ¿a cargo de quién está la maquinaria? Ah, no, a cargo de la obra de regadío. Ya, oye, ¿sabes qué? Un informe y cómprale tú por el seguro TREC. Porque está a tu cargo, ¿no? Pero tu equipo mecánico, no, yo no tengo plata, cómprale tú. ¿Estará haciendo bien? Cuando sabemos que los costos de seguro son costos de posesión. Pero acá ya la directiva en el anexo 1 de presupuesto nos indica que yo solo estoy facultado a considerar dentro del costo de la maquinaria costos de operación. Yo no puedo pues comprar o pagar por el presupuesto de la obra un seguro TREC, porque no es un costo de operación, es un costo de posesión. Ahí yo como residente sí tendría falta y el órgano de control sí tendría de qué decirse para decirme qué norma estoy contraviniendo.
¿verdad? Entonces, a tener en cuenta eso. Y algo que nos olvidamos regularmente es el presupuesto para los ensayos de calidad. ¿La calidad cuesta o la calidad no cuesta? La calidad cuesta, pues. Pero tengo una obra vial de 8 millones de soles y tengo una partida de 10.000 soles para ensayos de calidad. No, pues. Tengo una obra vial donde necesito tener un laboratorio a la mano andante y no, tengo 5.000 soles. No, pues. Entonces, no es posible ejecutar mi obra con la calidad que quiero si es que no lo incluyo en el presupuesto de la obra. Y si lo meto por ahí de manera camuflada en los gastos generales, no es como que esté en el costo directo como una partida netamente valorizable. Pues yo recomiendo que coloquen una partida para la elaboración de ensayos de calidad. Incluso hasta si me sale más caro ya tengo cómo poder generar el adicional correspondiente. Ingeniero, por favor, 5 minutos más. Luego el famoso presupuesto analítico, que ayer debatíamos con los colegas, que ninguna norma, en ningún lado está nombrado qué es un presupuesto analítico. Una definición clara, creo que se fue ya la jefe de logística, pero en muchas entidades a ustedes les habrá pasado que no, que si no está en el presupuesto analítico tal cual detallado, no te lo compro. ¿Qué quieres? Un canguro, no quiero alquilar un canguro, pero no, en tu presupuesto analítico dice plancha compactadora. ¿Por qué canguro? No, pero ¿qué es la misma función? No, tienes que cambiar. Otras entidades que estaban acostumbradas a aprobar su presupuesto analítico con resolución. ¿Por qué? Por costumbre. Teníamos un debate el año pasado en Pichari cuando fui, donde la jefe de presupuesto sí estaba a mi favor. Decía, no, yo no estoy de acuerdo en aprobar con resolución, pero los otros por la costumbre lo seguían haciendo. Esas cosas podemos regular, por ejemplo. Y el análisis de gastos generales, donde precisaban que puede considerar los plazos, ¿no?, para la preparación y los plazos para la liquidación. Por lo menos tenerlos ahí en la mano previamente identificados, para que le puedan pagar al residente de la obra. Y la matriz de riesgo que se vienen olvidando. La matriz de riesgo es algo que puede salvar al proyectista ante cualquier situación de divergencia o controversia. ¿Ya? Lo están obviando muchos expedientes técnicos. No están colocando la matriz de riesgo a pasar de que es ya ahora obligatorio. Y rápidamente, ya para terminar, lo que les hablaba el tema del rendimiento. ¿Cómo obtengo el rendimiento real? El rendimiento real lo voy a obtener mediante ingeniería inversa. O sea, voy a llevar lo que está en campo, lo voy a aterrizar a un presupuesto real. ¿Mediante qué? Rápidamente les explico que primero tenemos que empezar con identificar las partidas, tenemos que determinar un ratio de productividad, analizamos y establecemos una productividad real, luego analizamos tiempos y elaboramos el APU real. Ustedes tienen este APU regularmente. Lo que yo tengo que hacer es aterrizar esta cantidad de cuadrilla, que son 2 personas, aterrizarlo a un ratio de productividad que es de metro cuadrado, hora hombre. Tengo que aterrizarlo a hora hombre, no puedo aterrizarlo por día. ¿Ya, señores? Y luego de esto, vamos a obtener con estas fórmulas matemáticas nuestra curva de productividad y vamos a tener nuestro ratio real. Ustedes ya lo van a poder analizar más claramente cuando les compartan la PPT, pero a raíz de ese ratio de productividad que está en unidad sobre hora hombre, yo puedo aterrizar y llevar a un APU real, que hemos pasado, por ejemplo, de 10 metros cuadrados acá a 2 metros cuadrados al día. Este trabajo lo hemos hecho con los chicos de la Universidad Privada de Tacna en cada obra por AD que visitamos y lo dejamos como aporte de la universidad hacia la entidad. Y con esto castigamos nuestra productividad para saber si en verdad es por falta nuestra como residentes o por falta de una mala elaboración del expediente técnico. Y finalmente, señores, tengamos en cuenta que ahora el proyectista es responsable de esto y la normativa nos indica que se deben hacer deslinde de responsabilidades cuando la modificación o el adicional que yo hago es por deficiencia en el expediente técnico, así como por ejemplo ya lo vienen aplicando acá en el gobierno regional de Tacna, donde cada resolución que sale dice que se vaya a Secretaría Técnica del PAD. Y para terminar, planifiquemos para que ocurra lo malo y de esa manera, señores, lo bueno se va a cuidar solo. Muchas gracias.